Una Colombia de oportunidades, democracia en marcha. Millones de colombianos votaron en paz y definieron la integración del nuevo Congreso. La educación pública se fortalece. Nueva ley garantiza más recursos para universidades. Abre oportunidades a miles de jóvenes. Infraestructura que conecta al país. Tren de carga vuelve a moverse y el gobierno impulsa vías 5G sin peajes. Colombia crece y se abre al mundo. Turismo en cifras históricas, exportaciones al alza y una economía que se reactiva. Y tenemos más. En Así avanza el cambio. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estas son las noticias que muestran cómo se construye una Colombia de oportunidades, con avances que llegan a los territorios y abren caminos para millones de ciudadanos. Así es, Zahira. Noticias que reflejan cómo se mueve el país, más inversión, más oportunidades y decisiones que buscan fortalecer el desarrollo de Colombia. Francisco, millones de colombianos acudieron en paz y libertad a las urnas y cumplieron su cita con la democracia. Saji, una jornada que define el rumbo del nuevo Congreso de la República de Colombia. Veamos. Llegamos al Colegio Mayor de San Bartolomé, uno de los puestos de votación ubicados aquí en la capital del país, donde cientos de colombianos y colombianas cumplieron la cita con la democracia. Una jornada que define el nuevo rumbo del Congreso de la República, pero que además inicia la construcción de una Colombia de oportunidades. Así se vivió esta jornada electoral. Desde las 8 de la mañana se habilitaron miles de puestos de votación donde los colombianos eligieron a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. Hoy salgo a votar pues porque es un derecho que tengo que ejercer y porque pues quiero que continúen las políticas que han dado un poco más de igualdad y equidad a la sociedad y que pues que fue algo que elegimos hace 4 años y pues que desearía yo que continuara para que pues podamos seguir acortando esas brechas. Durante la jornada, autoridades electorales y organismos de control acompañaron el proceso para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de las votaciones. Relativamente hemos llegado al final de la primera parte de la jornada electoral para escoger Congreso de la República, Senado y Cámara de una manera pacífica. Hoy 1 millón de ciudadanos y ciudadanas han decidido cuidar el voto. La Policía Nacional ya ha logrado superar una cifra de 4.000 millones de pesos que en las calles, los barrios y las veredas de Colombia circulaban con un objetivo: comprar al pobre. Tenemos 4 capturas importantes. Una de ellas se trata de Juan Gabriel Vera Fernández, alias La Jota. Este sujeto fue capturado en Falán, Tolima, y es buscado por varios homicidios agravados, por secuestro, por porte ilegal de armas de fuego. A él también se le atribuye el homicidio en contra del señor Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, quien es firmante de paz. Es una persona que era reconocida, era un líder, y este señor lo asesina. También quiero comentarles que es el hermano de alias Iván Mordisco. Con la voz de los ciudadanos en las urnas, Colombia eligió a su nuevo Congreso de la República en un paso más hacia la construcción de una Colombia de oportunidades. Para una buena democracia, para darle un voto a una persona que nos ayude, o sea, para que sí, haga algo por el pueblo, por la ciudad. Pues salí a votar porque era muy importante que haya un cambio para Colombia. Más recursos para la educación pública superior. El presidente Gustavo Petro promulgó una nueva ley que reforma la Ley 30 y fortalece el financiamiento de las universidades públicas. Es la Universidad del Cauca, donde miles de estudiantes se reunieron para agradecer la medida, que abre nuevas oportunidades de acceso a la educación superior de calidad.
Entre aplausos y rostros de esperanza, el presidente Gustavo Petro promulgó la Ley 2568 de 2026, que reforma la Ley 30 y transforma la financiación de la educación superior pública en el país. La educación pública en Colombia es lo que nos permite tener el cemento de la paz y de la construcción de una sociedad y de una nación poderosa, descubriendo precisamente nuestra propia diversidad. Una reforma que busca que ningún joven vuelva a quedarse por fuera de la universidad por falta de dinero. Esa educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva, porque una persona que sepa, que lea, no es capaz de matar a otra persona. La nueva ley garantiza más recursos para las universidades públicas, ajustados a los costos reales del sector, y suma inversión para ampliar cupos, cerrar brechas regionales y fortalecer la infraestructura. Terminando nuestro gobierno, podemos decirle a la juventud colombiana que le cumplimos. Detrás de las cifras hay historias, jóvenes de regiones apartadas, familias que ven por primera vez a sus hijos llegar a la universidad, sueños que dejan de ser imposibles. Estamos muy contentos por la sanción de la reforma de la Ley 30. Eso le cumple a los territorios, le cumple a las comunidades indígenas, y esto nos permite que nosotros tengamos la oportunidad de desarrollarnos en nuestro territorio y darle un avance a nuestras comunidades. Nueva ley que reforma la Ley 30 es la lucha del movimiento estudiantil y de la voluntad del gobierno nacional. El gobierno de Petro nos cumple. El gobierno Petro le cumple a la educación y asimismo a las comunidades. El presidente destacó que ya son más de 347.000 nuevos estudiantes que han ingresado gracias a las políticas de ampliación de cobertura. Son estos 347.000 jóvenes, hombres y mujeres de sangre y hueso y músculo y cerebro y corazón, que hoy podemos decir es el fruto de una política de educación superior de Colombia. Con esta reforma, la universidad pública se consolida como camino de movilidad social, equidad y construcción de paz, porque cuando la educación se fortalece, el país también. Avanza el proceso para delimitar territorios sagrados en el norte del país. El presidente Gustavo Petro anunció la apertura oficial de la consulta previa con comunidades indígenas y afros para definir la llamada Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, considerada un territorio ancestral. Hay que crear un nuevo decreto. En este sentido, el nuevo decreto no debe limitarse a reemplazar una norma técnica. Debe convertirse en una herramienta de inclusión diferencial. Que lo que va a traer es proceso de paz en Colombia, muestra de proceso de paz y garantía de derechos para las comunidades negras e indígenas. Muchas gracias, señor presidente, y contamos con usted. El gobierno nacional anunció el inicio del proceso de consulta previa para redefinir y proteger la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los territorios sagrados más importantes para los pueblos indígenas del país. Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra. La consulta es de ustedes. Espero termine bien y rápido para poder decretar de nuevo y que no existan mayores obstáculos. El presidente también hizo un llamado a que este proceso se convierta en un acuerdo de paz entre los pueblos que pueda servir como ejemplo en medio de un contexto mundial marcado por los conflictos. Esperamos que esto alumbre un proceso de paz, un acuerdo de paz más allá que el proceso, y que este acuerdo de paz, como lo dije anteriormente, sea ejemplo para el mundo. La Línea Negra delimita los sitios sagrados y el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, considerada por ellos como el corazón del mundo. Nuevo modelo para las grandes vías del país. Durante la adjudicación del proyecto El Estanquillo Popayán, se presentó un esquema de financiación estatal y sin peajes para las vías 5G, una obra que busca fortalecer la conexión del suroccidente colombiano hacia la frontera con Ecuador.
El Gobierno Nacional adjudicó el megaproyecto vial El Estanquillo-Popayán, una obra que beneficiará a más de 1 millón de habitantes del suroccidente del país y que conecta el Cauca con el corredor hacia la frontera con Ecuador. 1 millón de personas se benefician, entonces no les cobramos peaje y el 97% del total de la financiación es del Estado, a través de vigencias futuras ya aprobadas. El proyecto marca un nuevo modelo de vía 5G en Colombia, financiado principalmente por el Estado y con mínimo cobro de peajes. Una inversión, se llama Estado Social de Derecho, cuantiosa de la nación en el territorio, para el territorio, sin este tipo de cobro excesivo. Entonces, 180.000 el empleo puesto tendrá. La obra busca mejorar la conectividad de una de las regiones más afectadas por la violencia y fortalecer el comercio hacia el sur del continente. Estamos hablando de regiones pobres de Colombia. Además de dinamizar la economía regional, el proyecto generará cerca de 180.000 empleos durante su construcción y operación. En total, la intervención es de 101 kilómetros. De estos, 62.4 son nueva doble calzada, 26.6 kilómetros de segunda calzada, 11 kilómetros de mejoramiento de vía existente, casi 90 kilómetros de rehabilitación vial, e incluye estos elementos. No tiene ninguna vía en Colombia, pero incluso en América Latina pocas lo tienen. 14 túneles que suman 18 kilómetros, 115 nuevos puentes vehiculares, 12 puentes peatonales, 5 intersecciones estratégicas y un corredor que tiene estándares de seguridad y de eficiencia modernos. El tren es imparable y vuelve a mover la carga en el país. Más de 2.400 toneladas de productos fueron movilizadas por 4 nuevas empresas a través del corredor La Dorada-Chiriguaná. El tren sigue ganando terreno en Colombia. El corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, el más importante del país, realizó su primera operación bidireccional de carga, movilizando más de 2.400 toneladas de mercancías. La reactivación del tren en Colombia es una realidad que desde la ANI integramos con los modos carretero y portuario, facilitando cadenas logísticas más eficientes, competitivas, que permitan reducciones de hasta el 20% en los costos de transporte para los generadores de carga. 4 nuevas empresas decidieron transportar sus productos por esta vía férrea: Ternium, Papeles Nacionales, Postobón y Bavaria, apostándole a un modelo logístico más rápido, eficiente, limpio y económico. Vuelve el tren a Colombia y nuevas empresas están subiendo y movilizando sus mercancías de una manera eficiente y competitiva. En el recorrido entre Ciénaga y La Dorada, el tren transportó 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel. En el viaje de regreso, movilizó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas, permitiendo por primera vez un flujo logístico en ambos sentidos. El corredor férreo La Dorada-Chiriguaná tiene una longitud de 767 kilómetros y conecta 5 departamentos: Caldas, Antioquia, Santander, Cesar y Magdalena, atravesando más de 20 municipios. Colombia, el país más bello del mundo. Turismo en cifras históricas. El país registró ingresos por 11.160 millones de dólares en el 2025, tras la llegada de más de 22 millones de visitantes no residentes. Esta es la información. Colombia alcanzó una cifra histórica en ingresos por turismo durante el 2025. Según ProColombia, el país recibió más de 11.160 millones de dólares en divisas, producto del transporte aéreo de pasajeros y los viajes internacionales. El resultado representa un crecimiento del 9,4% frente a 2024 y confirma la tendencia positiva que ha mantenido el sector durante los últimos 3 años. En términos de visitantes, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, Colombia recibió más de 22.000 millones de viajeros no residentes, la cifra más alta registrada hasta ahora. Solo en 2025 llegaron 6,4 millones de visitantes, de los cuales el 72% fueron extranjeros.
El turismo de cruceros también registró crecimiento. En 2025 llegaron más de 320.000 viajeros por vía marítima, consolidando al turismo como uno de los principales generadores de divisas para la economía colombiana. La economía a toda marcha. Buen inicio de año para el sector automotor colombiano. Las ventas crecieron impulsadas por los vehículos de bajas emisiones y la recuperación de la economía. El sector automotor en Colombia arrancó el 2026 con cifras históricas. Durante febrero se matricularon 25.548 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025 y el mejor resultado para febrero desde 2011. El aumento refleja una recuperación del sector, impulsada por la actividad económica y por la creciente demanda de vehículos con tecnologías más limpias. En febrero, los vehículos eléctricos crecieron 129%, con 2.508 unidades registradas, mientras que los híbridos aumentaron 72,1%, alcanzando 6.694 matrículas. En lo corrido del año, los eléctricos ya suman 4.266 unidades y los híbridos 12.131. Otro dato que explica el dinamismo del sector es el crecimiento del transporte de carga, que aumentó 199%, reflejando una mayor actividad productiva y logística en el país. Este comportamiento fortalece cadenas productivas como el comercio, la industria y el transporte, al tiempo que acompaña la transición hacia una movilidad más limpia y eficiente. Crecen las exportaciones colombianas. En enero de 2026 crecieron 12,6%, un resultado que el presidente Gustavo Petro calificó como un éxito de la política económica del gobierno. De acuerdo con el reporte del DANE, las ventas externas del país mostraron un comportamiento positivo frente a enero del 2025. En total, Colombia exportó 4.252,7 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 17 billones de pesos colombianos en ventas al exterior durante el primer mes del año. Que estamos en una tendencia en que cada mes estamos sumando más en esta estrategia, que es darle mayor visibilidad a nuestros productos y servicios no energéticos en el mercado exterior. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el grupo denominado Otros Sectores, que registró un aumento del 108,4%, jalonando el resultado general de las exportaciones. El presidente Gustavo Petro destacó los resultados y aseguró que reflejan el impacto de la política económica del gobierno. Este es un total éxito de la política económica del gobierno, a pesar del peso revaluado. El informe también señala que las exportaciones del sector agropecuario crecieron 23% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el grupo de combustibles registró una caída del 7,2% en línea con la transición hacia una economía más diversificada. De las exportaciones, agricultura, alimentos e industria ya tienen el 50% del total, mientras hidrocarburos tiene el 34%. Enero es un paso radical en la descarbonización y muestra un nuevo empuje económico hacia la producción real y las exportaciones basadas en ella. En enero del 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación del 31,9%, seguido de Panamá con el 6,7% e India y Canadá con el 6,2% cada uno. Compañeros, es un gusto volvernos a encontrar como cada semana porque seguimos trayendo grandes noticias para una Colombia de oportunidades. El Gobierno Nacional expidió 7 decretos en el marco de la emergencia económica para atender las regiones afectadas por las inundaciones. Las medidas buscan acelerar la ayuda humanitaria y apoyar la recuperación de varios departamentos del país. Los decretos adoptan medidas extraordinarias para reactivar los sistemas agroalimentarios, otorgar alivios a pequeños mineros y establecer un régimen especial en el servicio de energía eléctrica para las familias afectadas. También contemplan acciones en vivienda, agua potable y saneamiento básico, así como intervenciones urgentes para recuperar la infraestructura vial dañada por las lluvias. Además, se habilitaron recursos para financiar obras y dotación tecnológica en instituciones de educación superior ubicadas en los territorios afectados por la emergencia. Las medidas se aplicarán principalmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Con estas medidas, el gobierno busca acelerar la atención a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las regiones impactadas por las inundaciones, por una Colombia de oportunidades. El Instituto Nacional de Vías lanzó una guía nacional para prevenir y mitigar el atropellamiento de la fauna silvestre en las carreteras del país. El documento establece medidas técnicas para la planificación y operación de proyectos viales, con el objetivo de proteger la biodiversidad y reducir los impactos sobre el ecosistema. Más de 3 millones de adultos mayores en Colombia empiezan a recibir las transferencias económicas correspondientes a los ciclos de enero y febrero del programa Colombia Mayor. El pago asciende a 460.000 pesos y es entregado a través de Prosperidad Social porque con dignidad cumplimos. Visita oficial a Chicago en los Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro sostuvo reuniones con autoridades locales y asistió al funeral del reverendo Jesse Jackson, el histórico líder demócrata. Aquí está el reporte. Este viernes el presidente Gustavo Petro arribó a la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, para asistir al funeral del reverendo Jesse Jackson en House of Hope, la Casa de la Esperanza, donde habló sobre su propuesta de hermandad humana. Por eso quise venir aquí frente a Jesse. That's why I wanted to come here before Jesse. Para que nos ayude. So that he could help us. Porque hoy hay que hacer lo mismo, exactamente lo mismo que esos muchachos y muchachas de todos los colores de Estados Unidos, de la Europa, del Asia, de la Rusia de aquel entonces. From the United States, from Europe, from Asia, from Russia. Pero ahora es toda la humanidad entera. All of humankind. Nos toca unirnos. We must join together. Nos toca construir un arcoíris para todo el planeta. We need to build a rainbow for the entire planet. Contra los misiles no hay fusiles que valgan. Tras el fallecimiento de Jesse Jackson, el reconocido líder de los derechos civiles, el presidente Petro recordó que Jackson fue un amigo de Colombia y expresó sus condolencias. Nuestro más sentido pésame a su hijo, el congresista Jonathan Jackson, a su familia y a todo el pueblo de los Estados Unidos por la pérdida de un ser humano extraordinario que dedicó su vida a la lucha por la igualdad y la justicia. Separarse de los misiles y hablar de un pacto por la vida. Un pacto por la paz. Y unirnos alrededor de Jesse para hacer realidad un arco iris de la humanidad. Colombia presenta al mundo su política integral de lucha contra las drogas. En la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se realizará en Viena, hay expectativas por conocer los avances en la implementación del programa de sustitución voluntaria de cultivos. El representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Amado Philippe Andrés, resaltó que Colombia tendrá un papel protagónico en la Comisión de Estupefacientes de Viena, particularmente por la importancia de los resultados arrojados en el programa de sustitución voluntaria en los territorios con mayor concentración de cultivos de uso ilícito. Colombia, por razones obvias, tiene las mejores prácticas y también los desafíos más importantes durante los últimos 20 años. Ahora mismo vamos a tener un evento que es la Comisión de Estupefacientes, que es nuestro órgano rector principal en nuestra sede en Viena, y va a haber una reunión del 9 al 13 de marzo en la que va a haber todos los líderes políticos del mundo que se van a congregar para discutir durante una semana política de drogas. Y Colombia, yo entiendo que el presidente Petro va a asistir, va a haber muchísima expectativa y Colombia está en un momento crítico para evaluar lo que ha funcionado y lo que puede ser continuado en los próximos meses. Y pienso que, por ejemplo, el programa de sustitución de cultivos, de erradicación y sustitución de cultivos es una buenísima práctica. Pienso también que el programa de desarrollo alternativo, como representante de UNODC, aquí en Colombia funciona y debería de ser sostenible en el tiempo. Asimismo, el representante regional de Naciones Unidas manifestó que no es posible levantar una política de sustitución a largo plazo si no hay una presencia sostenida del Estado en los territorios más afectados por las economías ilegales. La reforma agraria que impulsa el presidente Gustavo Petro se sigue fortaleciendo.
La Agencia Nacional de Tierras aprobó la actualización de las unidades agrícolas familiares en 24 municipios de 6 departamentos del país. Las unidades, que son una herramienta clave para fortalecer la reforma agraria, definen el tamaño de tierra necesario para que una familia pueda vivir del campo, trabajar su predio y generar ingresos. Con esto cerramos casi 230 municipios. Tenemos que hacer hincapié que el esfuerzo que la agencia ha hecho en los últimos 2 años es memorable. Recibimos hace 2 años la actualización de 26 unidades agrícolas familiares. Eso quiere decir que en los últimos 2 años hemos puesto un trabajo de muchos profesionales y de personas muy comprometidas en el territorio para poder llevar a 200 municipios la actualización de la UAF. La actualización se realizó en municipios ubicados en los departamentos de Caquetá, Casanare, Meta, Putumayo, Sucre y Tolima y permitirá mejorar la planificación rural, definir parámetros para la adjudicación eficiente de la tierra y orientar el desarrollo productivo en las regiones. Que va a permitir no solamente tener parámetros para la adjudicación eficiente de la tierra, sino que también permitir a los municipios y a los departamentos una mejor planeación en su ruralidad, aprovechando las líneas productivas y también aprovechando los máximos y los mínimos para generar unidades de planificación territorial. Con esta actualización, el Gobierno Nacional marca un avance histórico, ya que este proceso no se realizaba de manera integral desde 1996. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día para reconocer a las mujeres trabajadoras que desde distintos sectores han impulsado cambios y transformaciones en Colombia. Hay momentos en los que la historia cambia sin hacer mucho ruido. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Colombia vive uno de esos momentos. Cada vez más mujeres están llegando a espacios donde antes casi nunca se les permitía estar. Hoy, desde distintos sectores del gobierno nacional, mujeres lideran decisiones que impactan el presente y también el futuro del país. Desde la vicepresidencia, Francia Márquez simboliza un momento histórico para las mujeres en Colombia. En la Cancillería, Rosa Yolanda Villavicencio lleva la voz del país al mundo, demostrando que la diplomacia también se construye con firmeza y con sensibilidad. Desde el Ministerio de Ambiente, Irene Vélez impulsa decisiones para proteger la naturaleza y garantizar un futuro sostenible. En el Ministerio de Vivienda, Helga Rivas trabaja para que miles de familias puedan tener un hogar digno donde construir sus sueños. Desde el Ministerio de Ciencia, Yesenia Olaya abre camino para que más niñas y jóvenes encuentren en el conocimiento una oportunidad para transformar sus vidas. En el Ministerio de Agricultura, Marta Carvajalino impulsa el desarrollo del campo y el reconocimiento de quienes alimentan el país. Desde el Ministerio de Cultura, Yanay Kadamani promueve la diversidad y la riqueza cultural que define el país. En el Ministerio de Transporte, María Fernanda Rojas lidera proyectos que buscan mejorar la movilidad y conectar a Colombia. Desde el Ministerio del Deporte, Patricia Duque impulsa el talento de nuevas generaciones. En el Ministerio de Comercio, Diana Marcela Morales trabaja para fortalecer la economía y abrir nuevas oportunidades. Y desde la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nora Mondragón coordina el corazón del Gobierno Nacional. Cada una de ellas representa mucho más que un cargo. Representan a millones de niñas que hoy pueden imaginar un futuro distinto. Porque cuando una mujer llega a un alto cargo, no llega sola. Llega con la historia de muchas que lucharon antes y con el ejemplo de muchas que vendrán después. Lupa las noticias falsas con Celso Tepe Crespo. La primera, no es cierto que el presidente Gustavo Petro esté insistiendo y obligando a la gente al traslado de afiliados desde las administradoras de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, supuestamente, comillas, para echar mano de esos recursos. Como dijo el diario La República, han instalado otras versiones de prensa como el portal Valora Analytic y otros sectores de la oposición. Aclaración. El presidente Petro no ha insistido, ni mucho menos ha obligado al traslado de afiliados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Lo que insiste el primer mandatario es que la Corte Constitucional apruebe la ley de reforma pensional. El traslado de afiliados es voluntad de los afiliados que escogen dónde depositar su ahorro pensional.
Los ahorros de los cotizantes no se trasladan por decreto del gobierno nacional. Los ahorros de los cotizantes que hayan decidido voluntariamente trasladarse a Colpensiones, por ley deben trasladarse a Colpensiones y allí mantenerse. Es simple. La segunda, no es cierto que con el nuevo decreto de emergencia económica se vaya a expropiar a los propietarios de las tierras en Colombia, como tituló el diario El Tiempo. Aclaración, los decretos de emergencia son para las zonas de emergencia. Los de desastres se basan en la ley de desastres, que ya tienen vigencia desde el año 2012, procedimientos explícitos y rápidos de compra de tierras para reubicaciones rurales y urbanas. Los decretos de emergencia hablan de los nuevos tributos que le corresponde pagar a algunas empresas, como por ejemplo las del dueño del diario El Tiempo. Y la tercera, no es cierto que la baja histórica de la tasa de desocupación en Colombia se deba a que la gente haya desistido de buscar trabajo, como dijo la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, lo que faltaba. Aclaración, la caída en la participación juvenil, en la tasa global de participación laboral, que es a lo que se refiere específicamente la ANDI, se debe básicamente a que en enero de 2026 un mayor número de jóvenes entraron por fin a la universidad gratuita y a los nuevos cupos en la educación superior que está otorgando el gobierno del cambio. El desempleo global baja por el buen comportamiento que ha tenido la economía durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Francisco, llegamos al final de esta emisión de Así Avanza el Cambio, el informativo que cuenta las noticias de una Colombia de oportunidades. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con las imágenes de la producción cinematográfica que muestra la historia del general José Prudencio Padilla. Almirante. My loyalty to you and to this land that gave me life. ¿Cuál es tu nombre? José Padilla López. ¡Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Sí! ¡Sí! None of us returns!